Bueno, pues vamos con la última chapuza, fraude, desde mi punto de vista ilegalidad, orquestada por Pedro Sánchez del Partido Socialista para intentar librar a su hermano. O sea, su hermano tiene una pinta, el caso, de muchísimo cuidado. Es un enchufe triple, como la copa de un pino triple, porque dos fueron para él. Y luego él se empeñó en que tenía que venir un amigo suyo, muy amigo, se denominaban hermanísimo, esto era un cachondeo de muchísimo cuidado. Bien, y hermanito, le faltó decir aquello de del alma, resulta que venía directamente en la unidad de discursos de Pedro Sánchez, se llamaba Luis Carrero y también fue enchufado, es decir, 3 enchufes. Bien, y lo que se les ocurrió en un primer momento fue, venga, vamos a fabricar para el enchufador Miguel Ángel Gallardo, ¿vale? Vamos a ponernos en situación, Diputación de Badajoz, Extremadura, dicen, vamos a aforarlo, lo convertimos en diputado. Gracias a Dios el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dicho, miren, se pueden ir a determinado sitio y empezar a pedalear, porque esto si se creen ustedes que va a colar, si se creen ustedes que se pueden reír y cachondear de la justicia, lo llevan clarinete y no les han permitido la jugada. Pero vamos a explicar la jugada bien porque yo creo que retrata perfectamente a Pedro Sánchez. Vamos primero con la persona que enchufó al hermano, a David Sánchez, y que es la persona que ha sido utilizada, pero quédense con una cosa en la cabeza, cuidado con esta historia, no era la maniobra del PSOE y de Pedro Sánchez para salvar a Miguel Ángel Gallardo, no, era para salvar al hermano, a David Sánchez. Escuchen a Gallardo. ¿Cuál es la intencionalidad de todo este caso y todo lo relacionado con la señora Viesma? Y es promocionarse a mi costa. No sé, ustedes mírenle, escúchenle, le dan marcha atrás al vídeo, lo vuelven a poner y dicen, ¿alguien querría promocionarse a costa de Miguel Ángel Gallardo? ¿En serio? O sea, ¿en qué momento esta persona ha llegado a pensarse que él es capaz de promocionar contra, para, no sé cómo, a alguien? Bien, ahora vamos a la realidad más allá de las tonterías que tenemos que escuchar todos los días. Vamos allá con la jugada. Bien, este que han visto, Miguel Ángel Gallardo, era el presidente de la Diputación de Badajoz, es la persona a la que se le pide el encargo de enchufa al hermano de Pedro Sánchez y allá que lo enchufa como coordinador de conservatorios. ¿Por qué? Porque los conservatorios dependen de la Diputación de Badajoz. Fin de la historia, muy básico, le pusieron rango de alta dirección, le multiplicaron por 3 el presupuesto. ¿Qué más daba? Todo valía. Si era el hermano de, inicialmente, el secretario general del Partido Socialista, cuando se fragua todo esto, y después del presidente del gobierno. Este señor que ven ahí, tan iluminado, se va a promocionar a mi costa, sí, claro. Esta persona era un carguito, Diputación de Badajoz, y ha acabado siendo, gracias a Pedro Sánchez, el responsable secretario general de todo el Partido Socialista de Extremadura, como premio, obviamente. Venga, vamos con la cronología que es interesante. 9 de enero, Gallardo declara como investigado ante la juez Viesma. Vamos, que le han pillado. 11 de enero, tras ganar las primarias del PSOE extremeño, empieza a ascender, asegura que solo entrará en la Asamblea cuando termine el caso David Sánchez. ¿Qué quería decir? No me aforaré bajo ningún concepto, por Dios, yo me voy a enfrentar a la justicia porque la verdad, como suele decir el PSOE, pondrá las cosas en su sitio. Ya lo creo que sí las está poniendo. Vale, 28 de abril, empiezan a pasar los meses. La juez Viesma inicia el trámite para procesar a Gallardo. Empieza a temblar. Gallardo, alias el Promociones, empieza a temblar. Bien, lo procesa o empieza el trámite para procesarlo junto a David Sánchez y 9 personas más. 16 de mayo. Gallardo dice que ha cambiado de opinión. Ya esto del aforamiento empieza a molar, porque el único objetivo del PP es alargar la causa. Entrará en la Diputación en el 5%. Bien, 19-20 de mayo. La diputada María de la Cruz Rodríguez, que era la persona que tenía que estar ahí, presenta su dimisión. Se sale de la silla de diputada, ¿para qué? Para dejar el sillón a este señor, a Miguel Ángel Gallardo. ¿Cuál era el problema? Que había 4 socialistas más en la lista y como hay que respetar la lista que se ha presentado a las votaciones, pues no es que fuera solamente María de la Cruz Rodríguez la que había que quitar, es que había que quitar a María de la Cruz Rodríguez y a 4 socialistas más porque iban en la lista antes que Gallardo. ¿Qué ocurre? Bueno, allá hay incluso una pelea, porque este cargo le prometen otro cargo de su delegado del gobierno, el delegado del gobierno se enfada, dice que no, bueno, empiezan los problemas. Resultado, 21 de mayo, la Junta Electoral, que esa sí le autoriza, la entrada en la Asamblea y Gallardo solicita a la mesa su adscripción al grupo parlamentario. Vamos, que me voy a aforar. ¿Por qué? Porque si entra de diputado, automáticamente pasa a aforado y como pasa a aforado, ya no le puede juzgar un juez en juicio oral ordinario normal, sino que le tiene que juzgar un tribunal superior, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Bien, 22 de mayo, Viesma dicta apertura al juicio oral, 9 de junio, la juez pide al TSJ que se pronuncie y apunta al fraude de ley. Se acabó la aventura de este señor. Gallardo pide la nulidad, el TSJ de Extremadura devuelve el caso a Viesma, dice que se acabó ya esta historia, que es un fraude de ley como la copa de un pino, y 4 de julio Gallardo retira el incidente de nulidad porque no llegó a la Asamblea para tener privilegios. Pues menos mal. Pero ¿saben cuál es la historia detrás de esto?
¿Había en algún momento un objetivo de que Miguel Ángel Gallardo fuera la persona protegida? Y un churro. ¿Saben lo que está detrás de todo esto? Una cosa que la justicia tiene la obligación de evitar, que es una cosa que se llama fraccionamiento de los casos. ¿Qué pasa con un fraccionamiento? Pues que si se declaraba aforado y este caso iba al Tribunal Superior de Justicia, no podías dejar al resto en el tribunal normal. Todos tenían que ir al caso. ¿Quiénes son todos? Anda, David Sánchez. Hola, enchufado. Esa era la historia y la estrategia. A través de elevar a Gallardo, elevaban y convertían en un falso aforado a David Sánchez. Gracias a Dios la justicia está donde tiene que estar y ha dicho, miren, de verdad, si se creen que nos vamos a tragar semejante camelo, lo llevan ustedes claro. Bueno, última jugada, pero creo sinceramente que retrata perfectamente a Sánchez. Retorcerá lo que haga falta y cometerá la ilegalidad que haga falta con tal de seguir en el poder y eludir la acción de la justicia. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga pues no sé, de las artes escénicas. Claro, muy bien, sí señor, una gran respuesta y profunda, muy profunda, mucha mano moviéndose ahí. Es que este fragmento hay que verlo, no sé, una vez por semana, que te anima, te lleva, te viene arriba, o sea, si tienes ahí la modorra del verano automáticamente te activas, es una cosa maravillosa. Bueno, vamos a repasar todo lo que hay en el caso de David Sánchez, que la verdad que simplemente con poner este fragmento yo creo que ya estaría perfectamente definido qué es lo que ha pasado. Claro, si le hubiesen preguntado qué es la corrupción, pues ahí respondía rápido. ¿O qué es un enchufe? Y dice, pues sí, ya soy yo, ya está, es muy básico este tema. Bueno, ¿qué tal? Miguel Ángel Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Sandra León, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a ver más fragmentos. Hemos explicado en otro de los bloques la última chapuza, la última ilegalidad que se ha buscado, que yo repito, la famosa historia de aforar para que se tuviera que ir a otro tribunal, a un juicio oral con un responsable final distinto, no era una cuestión para proteger a Miguel Ángel Gallardo, sino que era para provocar el arrastre de todo el caso y aforar falsamente perdón, a David Sánchez. Pero vamos a repasar, que eso ya lo hemos explicado, todo lo que ha ocurrido, todas las pruebas que están en estos momentos, porque David Sánchez, según volvamos de verano, se enfrenta al juicio oral y se enfrenta a lo que yo creo que tiene toda la pinta de que va a ser una condena, Miguel Ángel. Sí, yo creo que lo tiene muy complicado David Sánchez porque la investigación que hizo la UCO ha sido muy exhaustiva gracias a todos los correos electrónicos que pudieron interceptar entre el propio David Sánchez, su amiguito del alma que enchufó también en la Diputación Provincial, ¿no? Y la verdad es que hay muchísimas pruebas de esa posible prevaricación, de ese tráfico de influencias, porque aquí el objetivo, que muchas veces hablando del tema se pierde el prisma, es que se enchufó a David Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz con dos cargos diferentes, única y exclusivamente porque era el hermano de Pedro Sánchez. Y es en este fragmento que acabamos de escuchar, que yo creo que es historia historia judicial de España. Bueno, o sea, según Radio Televisión Española, no. Según Radio Televisión Española es un bulo. Sí. Sí. Ni Decía, la IA hace esto. Vamos. Decía, no, claro que lo sabía. Dice, no, eso fue en una contestación posterior. Dice, pues eso, en una contestación posterior ya lo sabía, claro. Después de visto, como decía mi abuela, todo el mundo listo, claro. Pero es que después de verlo tantas veces, ahora lo volvemos a ver y dices, pero este hombre era la primera vez que oía lo de jefe de artes escénicas, porque respuesta, parece, sí. Claro, o sea, parece que no lo había oído en su vida, o sea, se queda varios segundos en silencio, luego reacciona a trompicones, es decir, como que él ni siquiera sabía en qué puesto le habían enchufado o qué cargo tenía. ¿Tú sabes el puesto en el que estás aquí? ¿Por qué? ¿Porque lo ejerces o porque lo lees en la nómina? Porque lo ejerces, ¿verdad? Pues en la nómina, igual que todos no la leemos, miras la cifra, pero no miras a ver qué pone arriba, que si empresa tal, SA, que si no sé cuánto, nadie lee las nóminas. Esto es muy importante y es algo que además la juez Viedma ha dejado claro en los distintos autos, porque ya no es solo que le enchufaran. Oye, hay muchos enchufes, desgraciadamente, en nuestro país, pero luego hay gente que luego, una vez que llega al puesto, por lo menos se le ocurra, ¿no? Y una de las cosas que subraya la juez Viedma en sus autos es que ya más allá de que le enchufaran, es que una vez que él llega a la Diputación de Badajoz, se le permite
no ir a trabajar, se le permite adaptar no él al puesto, sino el puesto a él. Es decir, ¿quieres dedicarte a la ópera? Muy bien, aquí pone coordinador de conservatorios, pero tú haces lo que te plazca. Lo que te dé la gana. Entonces, Sí, sí. eso también es muy importante. Y luego la tercera cosa que se le permite es contratar a su amiguito del alma, que lo mencionaba antes Miguel Ángel, a Luis Carrero, que trabajaba, hay que recordarlo, en la unidad de discurso de presidencia del gobierno y casualmente termina ayudándole en la Diputación de Badajoz. Bueno, le permitieron una cuarta cosa que es impresentable y era trabajar para otras entidades. Efectivamente. Que todavía, y no sé si en el juicio oral eso lo llegaremos a saber, Miguel Ángel, pero no sabemos cuánto dinero recibió de esa cosa horrorosa y espantosa llamada Ópera Sin Fronteras, que consistía en lo mismo que no hago aquí, pero sí que lo cobro, no lo voy a hacer para el exterior, pero también me lo voy a cobrar. Que además, no es por nada, pero Luis Carrero, antes de ir enchufado desde la unidad de discursos de Pedro Sánchez a la Diputación de Badajoz, porque es que lo quería tener allí, su amiguísimo, su hermanísimo, decidió meterlo en un programa de financiación de fondos europeos, el programa de Ópera Sin Fronteras que se había sacado de la manga un tal David Sánchez. Tócate las narices. Vamos a ver otro fragmento y lo comentamos. Hombre, puedo imaginar por dónde me preguntaran sobre mi titulación, si hablaba idiomas, si había tenido una experiencia previa. La verdad es que son preguntas que imagino. Si me dices si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, pues no. ¿Y cuánto duraría esa entrevista? La duración tampoco le podría decir. ¿Ni aproximadamente? No lo sé, no lo sé. Le preguntaban sobre la entrevista personal que él había tenido. O sea, yo todavía recuerdo fragmentos de la entrevista personal que tuve en la Universidad de Navarra, nada más terminar la carrera, cuando vinieron a captar gente para Expansión. Todavía recuerdo fragmentos, recuerdo perfectamente quién me la hizo, recuerdo la mesa, recuerdo... Y este señor aseguraba que no recordaba una cosa que había ocurrido en el año 17, Para mí esto... pero que no recordaba ni la duración. Pero o sea, es le que... faltó decir, ¿pero usted recuerda que estuviese usted ahí? Sí, No lo no recuerdo sé. exactamente. Pero es un desprecio absoluto y es la sensación, como decimos siempre cada vez que hablamos del Partido Socialista, de impunidad. Porque aunque solo sea por vergüenza, tú te preparas un poco una declaración, sabes que esa es una de las preguntas que te pueden hacer y te lo preparas. Y esto demuestra pues la sensación de impunidad que tienen. Pero ¿sabes quién sí se acuerda de su entrevista? Una señora que se llama Cristina de Frutos, que es directora de orquesta, ella sí trabajaba en el sector, ella sí quería ese puesto, ella sí se lo había preparado y llegó a la entrevista y oye, que no le preguntaron por su proyecto ni le dijeron, no le hicieron ninguna pregunta. Y ¿sabes qué? Que es que lo denunció a la Fiscalía y dijo, oiga, es que a mí esto me huele un poco raro porque aquí ya había rumores de que este puesto estaba dado y resulta que voy a la entrevista y no me hacen ninguna pregunta. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Oídos sordos. Y cuando le han pillado con el carrito del helado, pues entonces la Fiscalía, el Ministerio Público dice, es que nos entran muchos correos todos los días. La Fiscalía lo que hizo fue obedecer. Eso es. Vamos con otro fragmento. Y aparte de este señor, ¿tiene usted a alguien más también con quien se relaciona usted todos los días? Todos los días, pues no diría, porque yo me relaciono con la verdad es que como representación institucional me relaciono con muchas personas. Hay otra persona que también, bueno, se está incorporando ahora y Luis Carrero se llama. Él también participa de las actividades. Y ahora que lo estoy escuchando, este término de participa de, no sé si se referiría a algo lucrativo. O sea, Luis Carrero no participaba de nada. O sea, Luis Carrero estaba en la unidad de discursos de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasaba? Que era amigo íntimo de este señor, de David Sánchez, y era el que le estaba ya llevando determinadas cuestiones de los negocios y le estaba ayudando a meter en subvenciones oficiales europeas, repito, algunos de sus proyectos. Pedazo de, vamos a dejarlo en irregularidad, ¿vale? Pero yo creo que todos tenemos la misma expresión y la misma palabra en la mente. Y eso lo hacía desde Moncloa, que es el que tiene la capacidad para meter los proyectos en esa carpeta, ¿vale? Y Luis Carrero fue allí y dice, no, a Luis Carrero no iba ni a la coordinadora de los conservatorios, ni al otro puesto que fue el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Tenía otro cargo en la Diputación, nunca debería haber estado en el despacho. ¿A qué despacho iban estos dos? Porque está claro que al suyo no, porque tampoco sabía ni por dónde se entraba ni por dónde se salía. O sea, exactamente a qué dedicaban el día, que es una gran pregunta. Porque si dice que la única persona a la que reconocía era una que trabajaba en otra cosa, es como si dices, oye, ¿tú has ido a trabajar a Libertad Digital? Sí, hombre, sí, ahí nos veíamos en El Mundo. Pues entonces a Libertad Digital no has ido a trabajar y el otro no trabajaba en El Mundo. O sea, o me lo explican estos dos o esto es una carpeta, un expediente X todavía por abrir. Yo creo que repasando ahora estos fragmentos, Carlos, yo lo que pienso es la negligencia que cometió el abogado de David Sánchez de exponer a una persona sin ningún tipo de preparación para el interrogatorio, porque es que viendo la comunicación... ¿Te acuerdas, Miguel Ángel, lo que decía la cloaca?
La cloaca intentó cambiar verdad. al abogado de David Sánchez. Efectivamente. Pero no porque no estuviera preparado, que eso para la gente pues, del Partido Socialista debe ser lo normal. Oye, un tío sin preparar, pues chico, pues uno más, por eso está aquí. No, porque les parecía demasiado de derechas. Es verdad. Sí, ese era el argumento, dice que esté cercano al PP. Totalmente. Hay que quitárselo, hay que cambiarle. Porque llevaba a alguien del PP, a un alcalde de... Y quisieron meterle a Sáenz de Tejada como abogado. Eso es, Sáenz de Tejada, eso es. una persona así muy feminista, de hecho está condenado por maltrato psicológico a su pareja y le ha costado el tener que salir de la carrera judicial, con ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo. Pues son tan feministas que dijeron, ¿a quién le podemos meter? A uno expulsado de la carrera judicial por maltrato a su mujer. Claro, una cosa así muy normal. Claro, es que viendo este interrogatorio es una auténtica sangría. Es decir, Begoña Gómez a la tercera declaró y solo a su abogado, y ella sabía que se podía meter en mil jardines, pero yo no entiendo cómo el abogado de David Sánchez suelta a David Sánchez ante la juez Viedma, que no es una juez cualquiera, es una juez muy incisiva, que va al detalle, que le pregunta, que se sabe el tema, y este hombre es que cada respuesta que da es un espectáculo, o sea, su comunicación no verbal es tremenda, no sabe dónde meterse, o sea, no es que no se sepa la lección, es que se lo va inventando por el camino, está completamente agobiado, y como digo, esto es una auténtica sangría judicial lo que hicieron con David Sánchez. Mire, vamos a hacer un pequeño repaso. Quiero que vean antes la declaración de Félix Bolaños, pero esto evidentemente no es la batería probatoria. Como decía Miguel Ángel, la mayor parte de las pruebas han salido, por cierto, de determinados mails, de determinados mensajes que han sido interceptados de correos, pero de correos que han sido interceptados después de un intento de borrado de todos los mensajes, que esto es surrealista. Pero bueno, vamos directamente, antes de explicarles estas pruebas, con las declaraciones de Félix Bolaños. No es nada habitual que se abra o que se intente abrir juicio oral sin esperar al criterio de la audiencia provincial. Las prisas no son buenas consejeras para tomar decisiones tan importantes en una causa judicial y menos sin conocer cuál es la decisión del Tribunal Superior, en este caso la audiencia provincial. Vamos a confiar en la audiencia provincial, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Este señor es ministro de Justicia, aunque no lo parezca, pero ni aquí ni en Lilliput, vamos. Este señor debería estar callado. Un ministro de Justicia no puede dar desde el Ejecutivo ni la más mínima indicación a los tribunales, pero les da olímpicamente lo mismo. De hecho, es un ministro que es triministro de las tres áreas que deberían estar partidas, y las tiene las tres áreas unidas en sí mismo. Relaciones con las Cortes, el Legislativo, ministro de Presidencia, Ejecutivo, y ministro de Justicia, el Poder Judicial. O sea, esto es una aberración antidemocrática como la copa de un pino. Y le da lo mismo, y diciéndole a los jueces lo que tienen que hacer. Bendito sea Dios que los jueces ya se toman el mundo por montera y pasan olímpicamente de lo que les diga esta gente, porque si no lo llevábamos claro. Pero bueno, vamos con los documentos. Atención, aquí el primero de ellos, que ya debería haber sido lo suficiente como para haber dicho, venga, abrimos el caso y cerramos el caso. Bien, este es un documento, 29 de junio de 2017, 29 de junio de 2017, anda justo después de que fuera elegido secretario general Pedro Sánchez. Qué casualidad. Cosicas que tiene la vida. En este caso, 29 de junio, él fue elegido el 18 de junio. Este es el documento de la Diputación de Badajoz propuesta en la que dicen, tiene que ser este hombre. David Sánchez, le hemos visto esa capacidad, esa oratoria, ese conocimiento de la jefatura de artes escénicas, tiene que ser él, ¿vale? Tiene que ser él. Y atención a la frase que deslizan, por cierto, que la firma es de Cristina Núñez, una concejal del Partido Socialista, que ni tan siquiera estuvo en las pruebas, pero dijo, a mí qué más me da, si pone el nombre de David Sánchez, pues lo firmo, que así agrado al jefe. Venga. La contestación como principal argumento, la contestación a las preguntas que se formularon en la entrevista le hacen el candidato más idóneo. A ver, para empezar, señores míos, a ver si aprenden a redactar. El candidato idóneo es el idóneo. Más idóneo no existe. Bien, pero bueno, más allá del petete, vámonos al resultado y a la propia conclusión suya. ¿Por qué lo eligieron? Por la entrevista personal. Pero es que lo pone en un documento y lo firma una concejal del Partido Socialista. Claro, no estuvo en las pruebas, posiblemente ni se leyó el documento. Preguntaría y dijo, bueno, que si agradamos al amo. ¿Agradamos al amo? Pues fírmalo y para adelante. Bien, este fue directamente el primero de los documentos que ya debería haber bastado. Luego aparecieron, lógicamente, todos los mails, donde se veía que el cargo lo habían remodulado, readaptado, elevado de dinero, habían sacado los condicionantes que pedía la gente de verdad de los conservatorios, que si piano, que si violín, que si llevar las llaves, que si no sé qué, lo habían reconvertido en un cargo, ¿para qué? Para dárselo a él. Y como explicaba Sandra hace un momento, a los verdaderos candidatos que les dijeron, ¿qué no os habéis enterado, tontines? Que esto ya está perjudicado. ¡Hala, bueno, fuera! Es que hay que decir una cosa, se ha encontrado un acta, que luego no fue la definitiva, en la que se considera que
10 de los 11 candidatos, es decir, todos menos David Sánchez, estaban fuera del proceso porque no eran idóneos, no eran aptos, no cumplían los requisitos mínimos. Entonces, luego ya debieron de darse cuenta de que aquello era muy burdo. Hombre, vamos, quitar aquí, descartar a 10 de 11 es muy burdo, y entonces ya lo cambiaron un poco. Claro, porque David Sánchez, en palabras de Cristina Núñez, era más idóneo y más mejor. Eso es. Una cosa ahí elaborada. Venga, vamos allá. Esto simplemente es uno de los documentos que se incorporó de la Diputación de Badajoz, donde se puede ver la importancia que tiene o la plasmación de la realidad que permite es el ver los sueldos. Porque la gente dice, hombre, tampoco era para tanto. Hombre, vamos a ver, no era para tanto si hubiese sido un altísimo directivo con un currículum absolutamente justificado. Pero de la gente que nos está viendo, ¿quién quiere por no ir a trabajar un sueldo de 3.900, 4.000, 4.111, 4.194%, que no dejaba de subir? De hecho, hay un salto a partir del 20 al 21 en el que a él le parece poco lo que le han dado, el primer enchufe, y exige efectivamente pasar de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de oficina de artes escénicas. Este segundo cargo ya saben que no tenía ni pajolera idea de lo que era. Pregúntense por el primero, porque si se le hubiese hecho la pregunta sobre los conservatorios de actividades, la coordinación de actividades, ya les digo yo que tampoco tenía ni maldita idea de lo que era. Pero bueno, este documento y el segundo y el tercero, que generó mucha polémica inicialmente, y al final hay una parte, la parte del impuesto sobre la renta, que se ha decidido. Yo creo que vamos a cortar la instrucción, vamos a irnos a aquella materia de la que tenemos pruebas perfectamente certificadas, y ya con esto podemos pasar a juicio oral. Desde mi punto de vista, esto se ha ojeado poquito. Entiendo perfectamente la actitud de la juez. ¿Por qué? Porque tenía en contrato a la agencia tributaria, y la agencia tributaria se lió a emitir documentos diciendo que era normal que un señor con unos tickets literalmente, de un hotel en Portugal podía certificar que ya no era contribuyente español. Es de vergüenza ajena para toda la gente a la que torturan, nos torturan desde la agencia tributaria. Es de vergüenza. Se aceptó lo que no se aceptó con nadie, pero entiendo la postura de la jueza. La jueza dijo, vamos a ver, este caso, si yo voy contra David Sánchez, lo tengo ya. Ya está, ya lo puedo pasar a juicio oral. Si me tengo que meter contra la agencia tributaria, es otro caso paralelo. Y a ver quién es el guapo que consigue pruebas de lo que está haciendo la agencia tributaria. Bueno, en este caso directamente se hablaba de que él no se consideraba declarante en España porque tenía esa residencia en Portugal. Esta pata, les repito, ha quedado paralizada, ha quedado archivada, por decirlo de alguna manera, ha quedado frenada. El resto, Miguel Ángel, yo creo que va para adelante, como se suele decir, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, que de los delitos iniciales que se planteaban hasta 5 o 6 delitos, nos hemos quedado en 2. Sí. Prevaricación y tráfico de influencia. Yo creo que la juez Viedma bastante ha hecho, dadas las circunstancias en las que está, como desvelamos en Libertad Digital, la cloaca del PSOE contra ella, hasta los ministros de España metiéndose en su investigación, etcétera, bastante ha hecho, pero es verdad que inicialmente se planteaban muchos delitos, fiscales incluso de malversación, que se han ido quedando aparte. Yo creo que la juez Viedma ha querido centrarse sobre todo en esa prevaricación y tráfico de influencias, que considera que con la documentación que hay en la causa es suficiente para poder condenar a David Sánchez, ¿no? Y luego yo creo que también una cuestión muy delicada que ha pasado un poco de soslayo es si realmente David Sánchez era pareja o no con el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Ha habido un run durante muchos meses que se ha comentado, y que más allá de la salsa rosa, que a nadie nos importa, judicialmente sí es relevante saber si el presidente de la Diputación que enchufa a David Sánchez era pareja de él. Entonces esto, más allá del cotilleo, es relevante. Yo no entiendo, puedo entender que la juez Viedma no haya querido hacer la pregunta, pero esto es relevante en una causa. Es decir, cuando hay un crimen, y lo primero que le preguntan al marido o a la mujer del fallecido es, ¿y usted tenía algún amante? ¿Usted ha tenido una relación? Entonces yo no entiendo por qué en este caso ese tema, puedo entenderlo, ha quedado totalmente apartado. Fíjate, en el documento 1, o sea, al final Cristina Núñez, ¿quién es? No deja de ser una subordinada de Miguel Ángel Gallardo. Eso es. Entonces la pregunta de, ¿usted está enchufando a un familiar suyo? Es que es obvio. A ver, es un tema muy delicado y es lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que bueno, no lo entendemos y sí lo entendemos, porque es evidente que si esa pregunta se hubiera hecho, si ese tema se hubiera introducido, por mucho que se hubiera hecho desde una perspectiva, como tú dices, totalmente seria y meramente jurídica, vamos, hubiera servido para que el Partido Socialista hubiera dicho, veis, esto es lo de siempre, bla, 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 bla. Pero es verdad que es un tema que sí es muy significativo. Lo que pasa que
Es un tema delicado porque Miguel Ángel Gallardo yo creo que no está separado, él está casado con una mujer, tiene familia y de lo que se habla es de que bueno, pues habrían tenido una relación en todo caso pues eso, extramatrimonial y que no a los ojos de todo el mundo, con lo cual entiendo que por esa vía también sería difícil de investigar. Para ir terminando este bloque, que tenemos que pasar al del rescate de Europa, ¿os arriesgáis a hacer un anticipo de lo que puede ocurrir en el juicio oral? Bueno, la verdad es que... ¿Condenado? ¿No condenado? Yo creo que hay muchos indicios contra él para ser por lo menos condenado con esa prevaricación, ese tráfico de influencias. Nos queda saber cuándo se va a celebrar el juicio y finalmente también todo hace indicar que va a ser la Audiencia Provincial de Badajoz la que lleve ese juicio adelante, porque claro, después de que el TSJ Extremadura dijera no cuela esto de Gallardo, no está aquí aforado oficialmente porque ha hecho un fraude de ley, pues parece que sí, que la Audiencia Provincial de Badajoz será la encargada de juzgar y desde luego yo creo que hay indicios muy abultados contra David Sánchez y hay que recordar que la Audiencia Provincial de Badajoz a lo largo de la instrucción ha respaldado constantemente en cada una de sus resoluciones todo lo que ha acordado la juez Viedma. El propio intento de fraude de ley para aforar a Miguel Ángel Gallardo y que se llevara como aforado en el furgón de cola al propio David Sánchez, ¿esto puede ser interpretado como un indicio de que ellos saben que son culpables? Hombre, desde luego. Al final los jueces valoran todo, porque parece que solamente lo que pasa en sala, no, valoran todo, valoran las entrevistas, valoran las decisiones políticas y esto es un indicio más de que cuando quiere este hombre que la Audiencia Provincial de Badajoz no le enjuicie por lo que sea, pues hombre, cuando tenemos, como he dicho hace un instante, la Audiencia Provincial de Badajoz ha ido consolidando, avalando todas y cada una de las resoluciones de la juez Viedma, pues hombre, parece que la Audiencia Provincial de Badajoz está muy de acuerdo con la investigación que ha hecho la juez Viedma y si les ha procesado por esos dos delitos es porque consideran que hay suficiente prueba material para condenarles, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que sí que va a haber condenas, además que creo que lo contrario sería un escándalo porque las pruebas están, es que no hemos hablado de los mails que ponía hermanísimo, cuando el mismo día que sale la convocatoria, el 19 de mayo de 2017, los propios directores de los conservatorios se reenvían las bases de la convocatoria con el asunto hermanísimo, blanco y en botella. Y además que demuestra que David Sánchez mintió en su declaración cuando le preguntan que cómo se enteró del trabajo y él dice que buscando por internet. Hombre, pues cuando ya es un secreto a voces que te lo van a dar a ti y aparentemente nadie sabía que eras una eminencia en esto de la música, pues hombre, yo creo que está más que claro. Yo estoy segura de que va a haber condenas. Ahora bien, igual que digo esto, creo que nos van a decepcionar porque probablemente no sean condenas muy elevadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí pues el Partido Socialista puede buscar su salvación de cara al relato. Bueno, como caiga una condena, me da que de salvación poca, ¿eh? Sí, pero que, bueno, ya sabes que ellos son especialistas en darle la vuelta a la tortilla y en vender, bueno, veis, aquello que se vendía como un escándalo se ha quedado en una sanción de tal. Yo creo que eso nos va a decepcionar, pero condenas estoy completamente convencida de que va a haber. A ver, que si lo han enchufado por orden de Gallardo. Y si Gallardo lo ha enchufado, la gran pregunta es, ¿y no fue por orden de Pedro Sánchez? Solo un detalle, hay que recordar, y lo decías tú al principio, todo este proceso es en paralelo al ascenso de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Y de Gallardo en el Partido Socialista de Extremadura. ¿Y dónde empezó las primarias Pedro Sánchez? Sí, sí. En Extremadura, concretamente en Don Benito. Don Benito y Villanueva, que es de donde es Miguel Ángel Gallardo, están al lado, tan al lado que comparten hospital, que la gente que vive en un sitio trabaja en el otro y viceversa, y que eran dos ayuntamientos que todo el mundo recordará, en principio iban a unirse. Sí, o sea, sí. que creo que estos datos también son relevantes. Mira cómo te lo conoces. Hala, vamos con el caso de Europa. Hombre, yo supongo que si yo soy director general de una compañía, como es de una aerolínea como Air Europa, y necesitaban ese dinero para poder llevar a cabo todos los, pues bueno, que la compañía siguiera adelante, pues es normal el nerviosismo, es lo que opino yo. Hombre, nerviosismo había. Yo no sé si por lo que dice Koldo García Izaguirre o porque ahí no había más que gente que no debería haber estado. ¿Qué pintaba Koldo García Izaguirre? Manoseando todo el tema del rescate, antes incluso de que fuera solicitado. ¿Qué pintaban unas reuniones de Begoña Gómez con Javier Hidalgo en la sede? ¿Qué pintaba un viaje a Georgia planificado? Al final no se hizo, que era evidente lo que era. Era para hablar en Georgia de lo que no querían que les viesen hablar aquí. O sea, se pretendió que el mismo 16 de julio, un mes después se solicita el rescate, se pretendió que el 16 de julio se fueran todos para allá, pero todos era todos.
es que viajaba entre los invitados, al final no hubo viaje, pero en el listado de invitados, que lo tenemos y lo hemos publicado desde el inicio en Libertad Digital, estaba la exdirectora de la Guardia Civil, estaba el expresidente de la Audiencia Nacional, pero ¿qué pintaba esa gente en ese viaje? Un viaje al que iba Begoña Gómez, al que iba Javier Hidalgo, justo en las fechas en las que se estaba decidiendo el rescate, organizado por Víctor Aldama, pero ¿qué pintaba toda esa gente? Antes de que fuera ni tan siquiera solicitado, antes de que pasara por Consejo de Ministros. ¿Qué pintaba Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros? Él, ahora les vamos a mostrar el documento, que se empeñó en estar allí, cuando resulta que tenía evidentes relaciones e intereses Begoña Gómez. ¿Pero relaciones e intereses personales? Sí, y relaciones e intereses comerciales, porque el grupo Globalia, que es el de Air Europa, sacó una filial, una ramificación Guacalúa, que la crea justo para apoyar y cuando tenía que apoyar al Africa Center con patrocinio del Africa Center que dirigía Begoña Gómez. ¿Qué pintaba todo eso ahí? Nerviosismo, dice. Raúl Vilas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Creéis que esto va a avanzar ya de una... iba a decir puñetera vez, ya casi lo digo, porque yo de verdad que es el caso más surrealista que estoy viendo. Peinado tiene todas las ganas de ir hacia adelante. Yo creo que todos sabemos qué es lo que ocurre y de hecho Leopoldo Puente ya lo ha puesto en uno de los autos del Tribunal Supremo y ha dicho las competencias superaban a Ábalos. Claro, si superaban a Ábalos es que van directamente contra Sánchez. ¿Se le va a permitir ya a Peinado que investigue de verdad este caso? Porque empieza a ser surrealista el parón. Fíjate, Carlos, que a mí la última información que me llega es que empieza a haber un miedo judicial a que este caso se puyolice, es decir, que el hecho de que puedan caer los Hidalgo y Air Europa implicaría que cayera gente de más arriba y que se está poniendo una especie de cordón sanitario para que este tema se que hay pare. miedo a por ir directamente a por Sánchez. Sánchez u otras personas muy poderosas que están muy ligadas a los Hidalgo y que por eso se está empezando a tapar o a intentar parar cualquier tipo de investigación, porque estoy de acuerdo contigo en que este tema del rescate de Europa a mí me parece de los más graves que se han conocido en el marco de la trama Koldo y sin embargo inexplicablemente que si la Audiencia Provincial de Madrid dice que Peinado no lo puede investigar, por otro lado la UCO tiene un informe hecho que no se da a conocer, es decir, están pasando ya cosas un poco extrañas, no, si dicen los magistrados, no, si abren otra investigación, otro juzgado, se puede seguir adelante, de momento no se ha abierto esa investigación y está todo en un limbo parado para uno de los temas más graves y que recordamos también el Tribunal Supremo en una primera apreciación, Leopoldo Puente del marco de la trama Koldo dijo como que la parte del rescate de Europa que no la veía clara de momento y que no se metía a fondo en ella. Sí, pero además la explicación era excesivamente técnica para algo que es excesivamente obvio, Raúl, porque era, dice, vamos a ver, las personas que a mí me han traído a esta sala son estas personas. Como supera la competencia, y yo me estoy refiriendo a una investigación de estas personas, Ábalos, Koldo, etcétera, yo considero que no estoy capacitado. ¿Perdón? O sea, si tú ves que afecta a otras personas, lo que tienes que hacer es citar a esas personas. Claro, ¿quién está por encima de la competencia de Ábalos? Solamente hay uno. Se llama Pedro Sánchez, claro, este era el problema. Y luego, una cuestión, este caso comienza, todo el tema del caso Koldo, se traslada a la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. A ver, yo no quiero hacer más elucubraciones de las debidas, pero la Audiencia Nacional, que en el momento en el que se empieza a tramitar este caso, estaba presidida por una persona que aparece en los listados del viaje a Georgia del mismo caso. Hombre, mucha neutralidad no parece que haya. En absoluto, y claro que es obvio. Vamos a ver, que Begoña Gómez intervino en el rescate de Europa es un hecho. Ahora estamos en la fase de demostrarlo judicialmente o de cómo la justicia le puede meter vía a eso, pero yo creo que no está en discusión que Begoña Gómez intervino de manera además directa en el rescate a Air Europa y que eso, al margen de lo que diga la justicia, desde el punto de vista político, ya, insisto, es un hecho y ya debería tener consecuencias, porque es cierto, hay presunción de inocencia en el plano jurídico, pero en el plano político estamos en otro plano. Entonces, ¿qué está fallando aquí? Yo creo que en parte la Fiscalía, porque claro, cuando hay todos vemos un delito, la opinión pública ve algo que es delictivo, entonces lo que hay que pedir a la justicia es que vaya hasta el final para intentar demostrarlo. Luego veremos si se puede demostrar o no, porque además este es un tipo de delito que es muy complicado de demostrar, porque claro, hay pruebas, muchas pruebas circunstanciales de que estaba en San Petersburgo, los viajes, que el mismo día que se aprobó el rescate estaba con Javier Hidalgo, que eran amigos íntimos, pero claro, tú tienes que demostrar que todo eso
hizo que Begoña Gómez, o sea, que eso fue determinante en conceder el rescate, y del otro lado te dirán, no, es que a todas este tipo de compañías, que también es verdad, se les ha rescatado, pero bueno, también, aun admitiendo eso, hay muchas cuestiones que aclarar, como que se incrementó la cuantía del rescate y todo esto que he comentado yo, de qué pintaba la mujer del presidente del gobierno el mismo día que se aprobaba el rescate con el dueño de la empresa rescatada y su marido en el Consejo de Ministros. Que es que hay un argumento que lo dan ellos, efectivamente, que es en el resto de países también se rescató a las aerolíneas, ya, y en todas partes se adjudican obras públicas, lo cual no quiere decir que no vayas a investigar el posible amaño de una obra pública, precisamente porque hay un foco de negocios, por lo que puede haber, hay un foco de fraude. Y ya no es solo que se beneficiase Javier Hidalgo de la amistad con Begoña Gómez para obtener el rescate, es los beneficios que obtuvo Begoña Gómez de su amistad con Javier Hidalgo, que eso es más grave desde el punto de vista y la político. cuantía que se pagó, porque, vamos a ver, tú puedes rescatar, claro que puedes rescatarlo, lo puedes rescatar por 200 millones, por 250, le puedes poner una serie de condiciones, le puedes poner dentro de las condiciones que no separen del grupo las agencias de viajes, que lo hicieron para sacar activos, le puedes decir que no pueden repartir dividendos, que lo hicieron, 32 millones repartidos, le puedes poner infinidad de condiciones y se les permitió básicamente hacer lo que les daba la gana mientras se hacía un doble rescate, uno inicial de 141 millones por parte de la línea ICO, de las líneas ICO, que estaban regentadas y comandadas por Nadia Calviño. Y después, a los 2 o 3 meses, se endosó o se empezó a negociar el endose de otro rescate adicional, que cuando se empieza la negociación empieza en 400 millones y cuando se le termina de conceder en el Consejo de Ministros se ha elevado a 475, pese a que los avales y los activos que tenían que respaldar por la devolución no hacían más que bajar, hasta el punto de que se llegó incluso a cambiar el nombre de la empresa. Primero era todo el grupo y luego se dejó sola Air Europa, con lo cual corría el Estado con el riesgo de que tuviera que devolver Air Europa, porque en caso de que se hubiese tenido que tirar de los bienes de Globalia, no estaban en el rescate. O sea, hay un montón de cosas ahí que claro que se deberían investigar, pero bueno, vamos a ver lo que dice Pedro Sánchez, porque esto es llamativo. Y respecto al otro, pues, ¿qué quiere que le diga? Las decisiones que yo tomé, las tomé con el Gobierno. Y las volvería a tomar hoy también, porque afortunadamente tenemos una Europa que funciona y que efectivamente cumple con su labor. Las volvería a tomar, de eso no me cabe ninguna duda. Lo que yo no sé es qué es lo que estaba reconociendo ahí. O sea, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, con cómo es Pedro Sánchez volvería a hacer exactamente lo mismo, 1.500 millones de veces, seguro. La cuestión es por qué. Yo creo que en este procedimiento se juntan muchas cosas muy delicadas y muy sensibles. Salpica de lleno al presidente del Gobierno, salpica de lleno a su mujer, salpica de lleno al resto del Consejo de Ministros y luego, como decía, la parte empresarial. Estamos hablando de los Hidalgo, una familia empresarial de España muy poderosa, que tiene también muchas ramificaciones. Muy bien relacionada. Muy bien relacionada con el exterior, República Dominicana. O sea, yo creo que aquí hay muchos ingredientes muy sensibles y muy delicados y no sé por qué la justicia no está entrando de lleno a uno, desde luego, de todo lo que hemos... Para mí es de lo más grave que hay ahora mismo que ha surgido de la trama Koldo. Y hay que recordar que esta historia se comenzó a investigar por parte del juez Peinado en el marco del caso Begoña Gómez, luego lo intentaron mandar a la Audiencia Nacional, Ismael Moreno no lo quiso, lo mandaron al Tribunal Supremo, Leopoldo Puente ha dicho que de momento no había suficiente y ahora vuelve a los juzgados de instrucción de Plaza Castilla, pero no le dejan al juez Peinado investigarlo. Entonces, ¿quién lo investiga y cuándo? O sea, ¿qué pasa con esto? ¿A quién le corresponde apretar a los tribunales para que se investigue a la Fiscalía? Claro. Y no lo está haciendo. Y claro, y nos encontramos que precisamente en el marco del caso Begoña Gómez, el juez Peinado, todo su procedimiento, quien está de parte de la Fiscalía es la Fiscalía Provincial de Madrid, que desde el primer momento lo que ha hecho durante la investigación del caso de Begoña Gómez es de una forma o de otra intentar boicotear cada una de las líneas de investigación, porque este tema no lo cogió la Fiscalía Anticorrupción desde el principio, lo cogió la Fiscalía de Madrid. Bueno, pues vamos con las fechas que delatan todo lo que ha ocurrido y que como poco desde luego merecería que le permitan al juez Peinado desarrollar su investigación. Tampoco ha habido un no rotundo por parte del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional. No, cada uno se está pasando la pelota, yo veo que esto corresponde a otro, si corresponde a otro, pero dilo tú, pero yo no lo digo. Digo, por amor de Dios, si es muy básico, luego les vamos a enseñar el documento, que a quién corresponde, al que lo aprobó en Consejo de Ministros, se llama Pedro Isapella Sánchez. Es muy básico, ¿qué pasa, que es intocable? Bueno, vamos con las fechas. 16 de julio de 2020. Pongan en mente una cuestión. A estas alturas el Gobierno no debería haber tenido ni noción
de que tenía que ser rescatada Europa. Pero cuidado, ya le habían dado, empiezan a negociar de Strangis un segundo rescate cuando ya le habían dado una primera línea de 141 millones. No está nada mal. Bien, pues el 16 de julio del 20 suceden estas reuniones. Sánchez, Calviño, Ábalos, para hablar del rescate. 16 de julio, el mismo día, Aldama, Ábalos, Hidalgo. ¿Qué pinta Aldama? ¿Qué pinta Hidalgo reuniéndose con Ábalos, que va a ir luego a ver al presidente del gobierno y a la responsable económica? ¿Qué pintan esos señores negociando algo que ni tan siquiera han solicitado oficialmente? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que lo están negociando de tapadillo, ¿verdad? Vale, y el mismo 16 de julio, prepárense, porque encima fue la primera, como si hubiese ido Begoña Gómez a recopilar, a recibir el cuadro de las peticiones. ¿Qué quiero? Quiero esto. Vale, reunión Begoña Gómez, Javier Hidalgo. Esta fue la primera, después fue esta y acabó en esta. Este orden es llamativo. ¿Begoña Gómez iba a anticipar o iba a hablar con Javier Hidalgo para luego decirle a Sánchez algo? Hombre, no estaría de más que nos lo dijeran, ¿verdad? Vale. Julio, pasamos a agosto, 8 de agosto del mismo año 2020, mensaje de Aldama a Hidalgo. Atención. A ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien. Imbécil, que mira que te cuesta. ¿A qué se estaba refiriendo? A que todo esto que se había hablado, incluso en el mes de agosto, había dado avances más que significativos. Pese a eso, va a resultar que Javier Hidalgo se ponía nervioso porque en agosto, mes de vacaciones, no se le pagaba, no se aceleraba su rescate y estaba muy nervioso. ¿Por qué? Porque estaban preparando una venta. Claro, sin el rescate la venta era complicada, ¿verdad? Porque iba esa compañía en una situación un tanto lamentable. Muy bien. 10 de agosto, atención, petición oficial del rescate. Por fin, fíjense, del 16 de julio al 10 de agosto. Vamos a avanzar porque empieza el famoso nerviosismo. Javier Hidalgo exige que se acelere, quiere el pago ya. 3 de septiembre, mensaje de Aldama a Koldo. Hidalgo está muy jodido y acaba de llamar a Begoña. Toma ya, porque llamaba a Begoña. Por lo mismo por lo que se reunió el 16 de julio, ¿verdad? Porque ¿quién se encargaba de tramitar las peticiones de Javier Hidalgo? Pues tiene toda la pinta que Begoña Gómez, sino porque le llama para desatascar un rescate. ¿Qué pinta Begoña Gómez? ¿Cuál es su cargo? ¿Ministra de Economía? ¿Vicepresidenta? ¿Qué es? ¿Ministra de qué? ¿De Transportes? ¿O es ministra de Enchufes? ¿De qué es ministra? Bien, bueno, va a llamar o acaba de llamar a Begoña Gómez. 3 de septiembre, atención, 9 de septiembre, mensaje de Aldama a la secretaria de Hidalgo. Este famoso tenía ahí una coletilla que decía corazón, nos dan la financiación. Bueno, pues amén del pareado, atención, ayer por fin conseguimos la carta del gobierno diciendo que nos da la financiación. Besazo y tranquila, todo se arreglará. Esto el 9 de septiembre. ¿A qué respondía? Pues es evidente, a la llamada de Begoña. Evidentemente, ¿qué ocurrió en medio el 8 de septiembre? El 8 de septiembre ocurrieron los famosos mensajes aquellos, los chats intercambiados entre Ábalos y Pedro Sánchez. ¿Y qué le decía Pedro Sánchez a Ábalos? Pues Pedro Sánchez a Ábalos lo que le dijo es, les vamos a dar la financiación. Pues efectivamente, corazón, nos dan la financiación. ¿Y cuándo se solventó todo? El 3 de noviembre de 2023, aprobación oficial del rescate por el Consejo de Ministros. Hasta ese momento no se había aprobado. ¿Qué hacían aquí todos prometiéndose ya el dinero, las condiciones? Había incluso un pliego de condiciones que se había establecido. De hecho, lo supervisó la propia Europa. Se lo enviaron un borrador para que lo supervisara. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? Bien, bueno, pues atención, la prueba más evidente, aprobación oficial en rescate del Consejo de Ministros. Fíjense, porque un tal Pedro Sánchez, pasame la diapositiva, porfa, se empeñó en estar directamente en ese Consejo de Ministros. Acta de la reunión del Consejo de Ministros correspondiente al día 3 de noviembre de 2020. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno. Por si hay alguna duda, en el acta final se refleja, Madrid a las 9 horas 30 minutos, bajo la presidencia de don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Se reúne en el Palacio de la Moncloa el Consejo de Ministros, con asistencia del señor vicepresidente, no asiste a la reunión don Pedro Francisco Duque, el único que no estuvo. ¿Estuvo Pedro Sánchez con todos los intereses que tenía detrás? Por supuestísimo. Y dice, no, pero no hay nada que investigar. ¿En serio? ¿En serio? Es de traca, o sea, la obscenidad es, pero vamos, clamorosa. Yo creo que simplemente en este repaso que has hecho, Carlos, se ve un posible delito de tráfico de influencias grandísimo. Como la copa un presunto delito de prevaricación, un presunto delito de malversación, como una catedral también de grande, y por supuesto uno de los grandes delitos que se están investigando en el marco de la trama Koldo, y teniendo en cuenta que son los mismos protagonistas de organización criminal. Porque aquí se ve cómo hay una serie de personas que están conchavadas con el objetivo de que se apruebe el rescate, y ahí lo dejan claro Miguel las Ángel, pruebas. Y que encima qué casualidad que son los mismos que están en el resto de tramas de la misma organización criminal. Eso o sea, es. ¿qué pasa? ¿Que aquí hicieron una excepción? ¿Aquí se convirtieron en santos? Porque tiene toda la pinta de que se convirtieron una vez más en demonios. Los mismos miembros de la organización criminal que se orquestaron para conseguir comisiones ilegales a cambio de obra de adjudicación pública, los mismos miembros de la organización criminal que consiguieron
consiguieron comisiones ilegales a cambio de compraventa de material sanitario durante la pandemia, se ponen de acuerdo en esta operación con el objetivo de conseguir que el gobierno de Pedro Sánchez apruebe ese rescate de Europa. Y obviamente lo que es inseparable también es que tuvo que haber un a cambio de... O sea, que igual que hubo mordidas por adjudicación de obra pública y de esa compraventa de material sanitario, también tuvo que haber mordidas por este rescate de Europa. Hombre, hay una cosa que es evidente, que un rescate pase de 400 a 475 millones, mientras tú, los bienes que tienen que responder de la devolución, la garantía no hace más que bajar, yo no lo he visto en mi vida. Yo eso no lo he visto en mi vida. El dinero que das crece y el dinero con el que se garantiza baja. ¿Y dónde estaban los cálculos de viabilidad de este préstamo? Bueno, vamos a escuchar, ya, si lo dice María Jesús Montero, paren las máquinas, vamos, despejadas todas las dudas. El rescate de esa empresa había sido perfectamente legal, como lo es el rescate de Europa. Hombre, lo dice una persona que en estos momentos simplemente tiene a 3 manos derechas, o sea, debe parecer un 100 pies de la cantidad de manos que tiene, 3 manos derechas achicharradas. Carlos Moreno, el jefe de gabinete suyo, que tiene una acusación encima de haber recibido, me parece que eran 25.000 euros, ¿no? Sí. 25.000 euros en un pago y luego tiene una tramitación de una asesoría inmobiliaria para comprarse una casa por parte de la trama, que eso se ha investigado poco, que a mí, de verdad, que me llama mucho la atención esta historia. No llamó a una agencia, no, llamó a la trama. Pero ¿qué piso le iba a dar la trama? Porque la trama tenía experiencia inmobiliaria, pero un tanto oscura. Bien, el que era presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que resulta que ya hay una denuncia de una empresa, además con el empresario diciendo que, y él ha dimitido, que le dio 100.000 euros para parar actuaciones fiscales, inspecciones fiscales. Y tiene al tercero, que lo metió directamente como presidente de la SEPI, lo metió ella, María Jesús Montero, Vicente Fernández Guerrero, con una petición de 19 años de prisión por el caso de Andalcollar. Una adjudicación de nada, simplemente estaba en juego una explotación de 18.000 millones de dólares. O sea, pues es que esta señora que dice que es perfectamente legal acaba de decir que Santos Cerdán no tiene nada que ver con el PSOE, con lo cual bueno, y luego sus desmentidos tienen la credibilidad que tiene otra frase que es colosal, dice, vamos a ver, en una adjudicación referida a las obras públicas se puede dar una adjudicación tramitando determinados pagos y comisiones y no tiene por qué ser ilegal, pero ¿cómo que no? ¿Pero cómo va a haber comisiones es que siendo legal? No hay que perder de vista que en el caso de que se investigara realmente el rescate de Europa judicialmente y ese presunto delito de malversación, una de las principales salpicadas es María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, la que pasta puso la concedía pasta. la SEPI, y la SEPI es suya. Eso es, porque claro, cuando dice, no, es que el Consejo de Ministros aprobó el rescate, a ver, no te vas a poner a investigar al ministro de Cultura, pero obviamente a los que dicen que se dice, los que tienen el dominio del hecho delictivo son el presidente del Gobierno, la ministra de Economía, ministra de Hacienda y ministro de Transportes. Entonces, ¿qué va a decir María Jesús Montero? Raúl, si el tránsito... ¿Por qué salió corriendo Nadia Calviño? Exacto, el tránsito es muy sencillo. Ellos piden un primer rescate, se les da 141 millones, lo da Nadia Calviño. Nadia Calviño le envía un mensaje a Coldo diciendo que se están repartiendo dividendos, que se han endosado 32 millones, por amor de Dios, que paren, que esto es una barbaridad. Nadia Calviño toma las de Villadiego y dice, aquí os quedáis, que esto es una chapuza sideral y nos van a pillar a todos. Y en ese momento entra Lady números 3 o Lady números 2, manos achicharradas, y allá que entra y efectivamente fragua los 475 millones, o sea que es de cajón. Porque además comentaba Miguel Ángel el listado de delitos que parecen evidentes o que se ven ya presuntos delitos, malversación, tráfico de influencias. Yo me pregunto, ¿y los que no se ven ya de manera tan evidente? Porque te refieres a cohecho, ¿no? Claro. Yo nunca he tenido una compañía aérea ni una empresa estratégica y no sé cómo se gestiona esto, pero a mí que te busques de intermediario para conseguir un rescate al que lleva una trama corrupta como Víctor de Aldama y a la mujer del presidente del gobierno, muy normal, muy normal no me parece. Y también lo comentabas, esto no es una ONG. O sea, la trama de Aldama no lo hace por amor al arte ni por patriotismo. Entonces, ahí hay mucho que investigar, porque cuando esta gente intermedio para obtener el rescate es a cambio de algo. Y tenemos que saber que cuantificar ese algo y a ver a qué bolsillos ha ido. Bueno, la estrella invitada previa para conseguir ser aerolínea estratégica en Venezuela fue José Luis Rodríguez Zapatero, o sea que es que llevan un historial, pero fino, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ustedes ya saben, pues eso, al baño, a la playa, a disfrutar, a vernos y a levantar España.